Oremos al Señor, hermano. Damos inicio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, esta noche te presentamos, Dios mío, de una manera especial todo el honor, te damos toda la honra, la gloria, toda la exaltación sea para ti, Dios mío, tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso, Dios mío, tú eres hacedor de maravillas, Rey, Padre. En esta hora te colocamos, Señor, delante de tu altar cada una de nuestras vidas, Dios mío, Señor. Toma el control, Padre Celestial, bendice nuestras vidas, bendice esta clase de doctrina bíblica, Padre amado, Señor. Bendice a mis hermanos que se han esforzado en venir, Dios mío, en esta noche. Danos la gracia, la sabiduría, Padre Celestial. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Padre Celestial, para que podamos oír y entender tu palabra, Dios mío, para que podamos oír y llevar a nuestro corazón tu palabra, Padre amado, bendícenos, Señor, de una manera especial en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, te lo suplicamos y te damos muchas gracias, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos aquí, aleluya, en la lección número 2, la Iglesia de Cristo. Amén. Tengan las Biblias abiertas para que me ayuden y vamos leyendo los versículos. Amén. Entonces vimos y quedamos en el tema, la condición para pertenecer a la iglesia. La condición para pertenecer a la iglesia. Amén. Esto está dentro de la lección 2. Este es el punto número 3 de esa lección 2, ¿cierto? El primero fue la iglesia de Cristo, es un pueblo. El segundo fue la naturaleza espiritual de la iglesia. Y con ayuda del Señor entonces vamos a mirar ahora este tercer punto que habla de la condición para pertenecer a la iglesia. ¿Cuáles creen ustedes que son las condiciones que uno puede encontrar para uno pertenecer a la iglesia, amados hermanos? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, sí, amén. Empezar a buscar la santidad. Amén. Claro que sí. Todo esto se necesita, amén. Entonces la condición principal para pertenecer a la iglesia es la regeneración o nuevo nacimiento, amén. Lo que dice el hermano, aleluya, al respecto. La regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes o han estudiado o saben qué es el nuevo nacimiento? O sea, que muere el viejo hombre y emerge el nuevo. Entonces, ustedes pueden tomar nota en Juan capítulo 3, lo pueden leer del versículo 1 al versículo 15. Pueden leer esa porción de la escritura, ¿cierto? En sus casas, con ayuda del Señor. Pero básicamente aquí vamos a mirar estos dos versículos, del versículo 3 al versículo 5. Dice la escritura: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Amén? Primero, noten el verbo que le menciona ahí. ¿Cuál es ese verbo? Ténganlo ahí en cuenta. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y ese Espíritu con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son los dos verbos que se destacan ahí en el versículo 3 y en el versículo 5, por favor, hermano? ¿Cuáles son esos dos verbos? ¿Cuál es el verbo principal del versículo 3? El que no nació de nuevo. El verbo, búsqueme el verbo ahí. Nacer. No. Ver. Okay, Claramente está el verbo. Ver. ¿Ven? Dice, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Y cuál es el verbo en el versículo 5 entonces? ¿No puede qué? No puede. Verso 5. No puede entrar. Entrar. Otro verbo. Ver. Primero, ver Y entrar. y
y luego el verbo entrar. Le habla de dos aspectos del reino de Dios cuando nacemos de nuevo. Uno, lo podemos ver. ¿En quién? Podemos ver el reino de Dios. En Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Y luego le dice, no puede entrar. Amén. Entrar. Es decir, ir allí al cielo y estar delante de la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Qué se necesita? Haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Él le dice, amén. Muy bien, hermano. A través, dice aquí la escritura, de agua y del espíritu. El agua, ¿qué significa el agua en la Biblia? ¿Es tipología de qué? El agua en la Biblia. De pureza, Pureza, ¿qué más? de limpieza, Limpieza, ¿qué más? sanación. Sanación, ¿qué más? El agua es tipología de la palabra de Dios. ¿Amén? En la Biblia. Y entonces le dice el Señor a Nicodemo, el que no naciere de agua, es decir, la palabra. Necesitamos leer la palabra, necesitamos entenderla, necesitamos llevarla ¿a dónde? A los demás. ¿A la mente? ¿A los demás? No, al corazón. Porque estamos hablando de nosotros, de su nuevo nacimiento, de mi nuevo nacimiento. Amén. Entonces la experiencia suya, la experiencia mía, la experiencia de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, necesitamos nacer de nuevo, es decir, tener una experiencia viva, tener una experiencia palpable con Dios mismo. Un cambio de vida. Porque eso es lo que a nosotros nos va a cambiar la vida. Entonces por eso dice, el que era ladrón ya no roba, el que era fornicario ya no fornica, el que era adúltero ya no adultera. Amén. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ha nacido por la palabra, porque al empezar a leer la palabra inmediatamente nos ilumina, la palabra nos empieza el Espíritu Santo a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que yo sentí cuando leí la Biblia por primera vez hace más de 28 años. ¿Y por qué Inés se pone para algunos como más difícil que para otros? Como que son rápidos. Sí, amén, no, es como le ayude a uno el entendimiento en sí, porque el Espíritu Santo, la verdad, está dispuesto, dice la Escritura. Pero es nuestro entendimiento, o sea, por eso tenemos que tener una mente abierta para las cosas espirituales de Dios. Uno es que retrasa eso. Entonces, es porque a veces dejamos de leer, o a veces leemos y no sabemos leer, ¿cierto? Como debe ser. Porque el apóstol Pablo dice, leamos, pero leamos con el entendimiento. Oremos, pero oremos con el entendimiento. O sea, todo lo que hagamos, tratémoslo de hacer entendiendo qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Amén. Amén. Entonces, eso nos ayuda. Pero el que nos va a ayudar mayormente siempre es la persona del Espíritu Santo, amados hermanos. Amén. El Espíritu Santo. Indiscutiblemente. Es el que tenemos aquí, en este momento. Es el que nos ayuda a nosotros en la casa cuando estamos leyendo la palabra. El que nos ayuda a nosotros en la iglesia, donde nosotros estemos leyendo la palabra. El Espíritu Santo. Y porque para ahora estamos orando. Amén. Porque el Señor Jesucristo se fue al cielo y iba desde. Yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar un paracleto. Un consolador. Les voy a dejar un consolador. ¿Qué es paracleto? ¿Qué? Un intercesor, un abogado. En el cielo tenemos un paracleto. ¿Quién es nuestro paracleto en el cielo? Jesucristo. Y aquí en la tierra. Y acá en la tierra tenemos otro paracleto. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Amén? O sea, tenemos
un intercesor arriba en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, y otro aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Entonces, miren, el Señor no nos dejó solos y no nos va a dejar solos nunca. Por eso Él dice en esa promesa de Mateo 28, 19 y 20: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién me regala un vasito con agua, hermano? Miren el favor. Claro que sí. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo en su palabra. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Amén. Entonces, por eso nosotros, desde que nos convertimos, nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a tener la compañía de ¿quién? De Dios en nuestras vidas. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ves? Es una bendición ser creyente, ¿cierto? Entonces, esa condición para pertenecer a la iglesia es la regeneración. Y aquí la vimos ya con el ejemplo de Jesús y Nicodemo. Usted puede leerlo del versículo 1, le dije, hasta el versículo 15. Coge la Biblia, toma la Biblia y lo lee en su casa. ¿Amén? Es una bendición. Entonces, y aquí uno cualquier dudita que le quede uno aquí. Amén, también aquí en la iglesia, antes de comenzar el culto, viene uno temprano y se sienta a leer. Y usted con el celular allá uno escucha también. Amén, también, sí, con la ayuda del Señor. Coloca el video y vuelve nuevamente. Lo que uno no entienda ahí, lo entiende. Amén. Amén, amén, sí, así es, hermano. Entonces, hay 3 pasos que conducen a la regeneración. O sea, para una persona alcanzar el nuevo nacimiento y la verdadera regeneración de su vida espiritual y también de su vida física y corporal, ¿cierto? Porque esto incluye todo: espíritu, alma y cuerpo. El nuevo nacimiento incluye todo: espíritu, alma y cuerpo. Entonces no podemos decir, no, es que nació de nuevo mi espíritu. ¿Y entonces su cuerpo qué? Ah, no, yo sigo bebiendo. Eso es posible. Eso es mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios que haya nacido de nuevo, si era un borracho, deja de ser borracho. Si era un drogadicto, deja de ser drogadicto. En eso está la experiencia del nuevo nacimiento. Si era un ladrón, deja de robar. ¿Ven? ¿Ven? Eso son temas que podemos hablar luego, hermano, con la ayuda del Señor. Pero todo eso es con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque todo lo que sea en cuanto a la carne, lo tenemos que someter ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, por eso el apóstol Pablo llega y dice, gracias hermano, el apóstol Pablo llega y dice que tenemos que colocar nuestras vidas en manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él tome el control de todas las áreas de nuestra vida. ¿Ven? Y todas las áreas son todas. Y eso hace el Espíritu Santo, eso hace el Señor. ¿Y por qué como hermanos no meter a la carne? Porque el Espíritu está dispuesto, por la carne es de él. El apóstol Pablo siempre lo dice. ¿Ves? Ahí es donde necesitamos leer más la Biblia, orar más, ayunar más. ¿Ven? Y todo eso tenemos que incrementarlo para que la vida espiritual crezca. Ese es una de las consejos que nos da la palabra. Entonces vamos a ver esos 3 pasos que conducen a la regeneración. Fe en Jesucristo, primero, fe en Jesucristo y en los méritos de su sangre que limpia de todo pecado. Fe en los méritos de Cristo. ¿Cuáles son? Les pregunto yo a ustedes.
Jesucristo y en los méritos de su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la fe en Jesucristo y cuáles son los méritos de su sangre? O sea, la fe. Recuerden, hermanos, ¿qué se necesita? Esto no lo podemos olvidar, hermanos, porque esa es la base y el fundamento de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? La fe en Jesucristo. O sea, nosotros creer en Él. ¿Cómo qué? Como nuestro único y suficiente Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. ¿Lo entendemos? Amén. Es el Hijo y a la vez es Es Dios. Porque recuerde usted, amado hermano, que tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. los tres forman un solo Dios. Los tres forman un solo Dios. Amén. Los tres son iguales en esencia, en naturaleza. Amén. Pero son tres personas distintas. Amén. El Padre crea, el Hijo, perdón, el Hijo también está ahí apoyando la redención, porque el Hijo redime y el Espíritu Santo ¿qué hace? Santifica. ¿Sí? Esa es la manera como nosotros podemos ver y entender la salvación, hermanos. ¿Amén? Esa es la manera como nosotros la podemos ver. Entonces, aquí nosotros vemos básicamente que la fe en Jesucristo y en los méritos de su sangre que limpia todo pecado nos conduce a nosotros ¿a qué? A la regeneración, hermanos, a la regeneración. Miremos, podemos leer Juan capítulo 14, versículo 6. Lo tengo. Leámoslo, Ahora por para el favor. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Amén. Leo Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El apóstol Pablo y Silas le dicen ¿a quién? Al carcelero, que se iba a quitar la vida, pensando que ellos se habían ido, ¿cierto? Pero ahí está la fe en Jesucristo y en los méritos de su sangre. Miremos este texto también, que es bonito, es muy explicativo, de Efesios capítulo 1, versículo 7. Lo tengo. Sí. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Eso es lo que hace la fe en Jesucristo y tener fe también en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste la obra redentora? ¿Lo tenemos claro? La obra redentora de Cristo, ¿cuál es? Salvarnos. Nació, Creció y murió por sus pecados y mis pecados. En la cruz derramó toda su sangre. Y después de eso, después de haber muerto, resucitó. Y después de haber resucitado, ascendió al cielo. ¿Y está donde? A la diestra. Sentado a la diestra del Padre. ¿Ven? Esa es la obra redentora de Cristo. Vino
vino a la tierra, se encarnó, Sí, murió por se humanó, nació, como nacen todos los bebés, creció, estuvo 3 años en su ministerio, fue condenado como un reo, lo crucificaron, murió, porque ese era el propósito de Dios, amén, con nosotros, con la raza humana, traer redención y vida eterna a través de quién, a través de su Hijo, y por eso nos entregó a su Hijo, amén, murió, luego resucitó, todos lo vieron resucitado, amén, muchas personas, la Biblia dice que fueron más de 500 personas que le vieron resucitar, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? 40 días aproximadamente. Entonces, eso está aquí en la palabra, hermanos. Todo esto sucedió con el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Aquí lo dice claramente la Escritura, gloria al Señor. Y dice que Él vino y murió por nosotros y por nuestros pecados. Amén. Aquí lo dice la Escritura, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros que ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esto lo está hablando el apóstol Pablo y se lo está contando a la iglesia de Corinto. Y le dice en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A Pablo? A Pablo. ¿Ven? Eso lo tenemos que tener ahí bien claro, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo vino y se humanó, estuvo acá en la tierra, y aquí dice la Escritura claramente que, aleluya, lo vieron más de 500 personas a las cuales se les apareció. Amén. Pero también hay otro dato, creo que es aquí, en Hechos, en Corintios, en Romanos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Y el Señor estuvo aquí, dice la Escritura, en medio de nosotros. Amén. Bueno, se me perdió el texto. Pero el texto dice claramente que Él estuvo aquí, aleluya, sí, más de 40 días estuvo aquí, dice la Escritura, o es en Hechos. Así, dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Tremendo, ¿no? Cristo resucitado. Se presentó vivo con un cuerpo glorificado, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué son pruebas indubitables? Innegables. Que no se pueden poner en duda. Algo indubitable es algo que no podemos poner en duda, lo debemos creer.
Amén. Sí o sí. Dice, apareciéndoles durante 40 días. 40 días estuvo el Señor Jesucristo acá en la tierra. Después de haber resucitado. Los 40 días. 40 días. Se le apareció a más de 500 personas. Y después de esto dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cuando les habló allá en Lucas 14:49 creo que fue, donde les habló antes de morir. 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces miren, amados hermanos, esos versículos hay claves para que los anoten y los tengan. Prueba de que el Señor Jesucristo resucitó, prueba de que el Señor Jesucristo fue visto, resucitado por un cuerpo glorificado. ¿Amén? Un cuerpo glorificado. Y aquí estamos hablando precisamente de esa obra redentora, fe en Jesucristo, en su obra redentora y lógicamente en su sangre que limpia de todo pecado. Dijimos que leíamos Efesios capítulo 1, versículo 7, no lo hemos leído y lo vamos a leer. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Ahora vamos a mirar cuál es el segundo paso que conduce a la regeneración. Segundo paso, un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es como... Ya, es que no sé cómo encontrarlo en su nombre. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de forma de vivir. Arrepentimiento es dolerse. Arrepentimiento es entristecerse. ¿Qué más? Arrepentimiento es Sentir esa vergüenza que da que uno come. contristarse. Arrepentimiento es dolerse. Arrepentimiento es volverse a Dios. Amén. Amén. Sí. Todo eso significa, hermano. Sí, segundo, verdadero arrepentimiento. Aquí lo dice. Todo eso significa que Arrepentirse. Arrepentimiento. No abandono. sí. La familia. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que mirar acá. Arrepentimiento, tenemos claro el concepto. Bueno, y dice Mateo 9:13. ¿Qué dice Mateo 9:13, por favor? Mateo capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice? Mateo 9:3. Amén. Dice la Y- palabra. Ya. Pues, ya aprended lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El verdadero arrepentimiento consiste en comprender en nuestra mente que somos pecadores. Entonces debemos sentir. ¿Dónde sentimos nosotros los seres humanos? Aquí en el corazón. ¿En dónde sentimos nosotros los seres humanos? En el alma. El alma es el asentamiento de los sentimientos. ¿Ven? El corazón
es el asentamiento de nuestra parte espiritual que se comunica con Dios. Amén. Entonces, en el alma están los sentimientos, la voluntad y el carácter y la personalidad del ser humano. En el espíritu, cuando hablamos del espíritu, hablamos del corazón. Entonces ahí podemos ver nosotros que es dolerse, sentir en el alma y abandonar. El abandono está en la voluntad, también en el alma, porque ahí está todo. Amén. Todo viene de ahí. Para abandonar el pecado, confesándolo a Dios. Eso es símbolo de un verdadero arrepentimiento, amados hermanos. ¿Ven? Leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan 8:11. Primera de Juan 1:9. Otro que lea Juan 8:11, si me hace el favor. Leamos estos textos. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Amén. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es Juan, primera de Juan 8:11. Juan, Evangelio según San Juan 8:11. Leo el 5:14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hablándole al paralítico de Betesda. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hace el creyente. ¿Abandonar qué? El pecado. Y sobre eso le hablaba el Señor a aquel paralítico de Betesda que había sido sano. ¿Tenemos Juan 8:11? Leámoslo, hermano. Juan 8:11. Amén, sí, leámoslo. Lo veo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella dijo: ninguno. Señor, entonces, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Está hablando de la mujer adúltera. Amén. Juan es el único que relata este momento, este episodio dentro de la Escritura y muestra la misericordia de Dios, teniendo en cuenta que María Magdalena. no debemos juzgar. No, la Biblia no dice, no especifica realmente el nombre de la mujer. Habla solamente de una mujer, ¿cierto? Ustedes no son ¿qué? Son opiniones bíblicas que se dan, ¿cierto? Pero aquí la Biblia no especifica, ¿cierto? Entonces hay opiniones bíblicas, hay explicaciones bíblicas, hay aportes bíblicos que dicen que era ella, ¿cierto? Entonces aquí dice esto con respecto al verdadero arrepentimiento. El Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es el tercer paso entonces? Primero vimos fue en Jesucristo y en los méritos de la sangre de Cristo. Segundo, un verdadero arrepentimiento. Y tercero, una confesión pública de fe en Jesucristo. Una confesión pública de fe en Jesucristo. Romanos, ese texto es muy, pero muy hermoso. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tremendo ese versículo.
confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué consejo está dando? Que debemos nosotros con nuestra boca confesar que Jesús es Dios. Porque el judío solamente le decía Señor ¿a quién? A Dios. No reconocía eso. A Dios. Solamente le decían Señor. A Dios. Por eso esa palabra casi a ellos no la pronunciaban. Y no les gustaba pronunciarla. Aquí por cualquier cosa decimos Dios, Dios, Dios. ¿Entiendes? Pero el judío es muy respetuoso de esa parte. Y él no mencionaba, y hoy en día no menciona. ¿Y quién eran los que creen que todavía el Señor Jesús no viene? Los judíos que son ortodoxos y todavía Están esperando la... practican la ley y viven bajo la ley, hermanos. Y están bajo la religión que se llama judaísmo. ¿Ven? Practican el judaísmo, no son cristianos. Y ellos no creen que Jesucristo ya vino, porque ellos fueron los que lo rechazaron. Lo rechazaron ellos. Los padres de ellos fueron los que lo crucificaron. ¿Ven? Esa gente, si no se arrepienten, Se pierde. Claro, claro. Por eso es que no podemos hablar y decir, no, es que Israel es salvo y todos los israelitas son salvos. No, no. Bajo la gracia necesitamos aceptar a Cristo, reconocer de que somos pecadores, arrepentirnos, nacer de nuevo, ser, ¿cierto? Tener todos los argumentos que nos pide el Señor para nosotros entrar en ese camino que lleva a la salvación y la vida eterna. Pero si el judío no se arrepiente, ¿qué pasa con la persona que no se arrepiente? Se pierde. No es salva. No es salva. ¿Ven? y la Entonces, salvación es por medio del Señor Jesucristo. por medio de la fe en Jesucristo. Por ahí no hay más salvación sino Cristo. Solo por medio de Es Jesucristo. que lo dicen, ahí va el Porque Padre, él los dice, Jesús dijo, yo soy La verdad. el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie Viene al Padre. viene al Padre si no es por mí. Amén. 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 O sea, no hay otra manera de que el mundo, cualquier ser humano en esta tierra, se acerque a Dios, sino por medio de quién? De la fe en Jesucristo y la fe en toda su obra redentora completa. ¿Amén? ¿Sí lo entendemos, hermano? Amén. Ese es. Y hay gente que tiene a la Virgen por intercesora. Claro. Pero la Biblia nos dice que Pues uno, María uno cuando fue en esa iglesia católica, pero uno también, pero uno a medida que uno lo sabía. claro que sí, pero el Señor, a medida que vamos avanzando, leemos y vamos mirando todas estas cosas de la palabra, nos damos cuenta de que realmente el Señor es bueno, ¿cierto? Porque nos quita, como dice el apóstol Pablo, el velo espiritual, ¿cierto? Entonces ya no estamos enceguecidos, como les dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 4:4. La confesión pública de fe en Jesucristo la hicimos ya aquí en Romanos capítulo 9, versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿cuál Dios? Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Cuál Dios? Jehová. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Jehová. El Padre. ¿Quién levantó al Hijo? El Padre. Eso lo tenemos que tener claro, amados hermanos. No podemos dejarnos confundir ni leer por leer sin entender. Tenemos que leer con el entendimiento. ¿Qué dice aquí? Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, es el Señor, el Dios. ¿Lo tenemos claro? Amén.
Y continúa, y creyeres en tu corazón que Dios, ¿cuál Dios? Padre. El Padre, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hermano, eso lo tenemos que creer desde adentro de nuestro corazón. Eso no es de solo hablar por la boca y decir y expresar, ay, sí, yo creo en Dios y yo creo en Jesucristo, yo creo. Tenemos que estar seguros de quién hemos creído, amados hermanos. ¿Ven? Y entenderlo. No solo creerlo, entenderlo. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Dios Padre levantó a Dios Hijo cuando estaba muerto. ¿Y qué hizo? Lo resucitó. Amén. Él lo resucitó. Eso me está diciendo a mí la Escritura. El verso día que dice, porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Salvación. Entonces a ustedes, cualquier persona, como dice el apóstol Pedro, le demanda de la fe en la cual usted ha creído, ¿usted qué va a decir? No, yo no sé ni cómo llegar al cielo, pero yo sé que voy a llegar al cielo. Yo no sé en quién he creído, pero yo sé que por medio de ese ser que yo he creído, pues voy a llegar al cielo. Esa es la manera. Tenemos que estar seguros. No, tenemos que estar seguros y explicarle a las personas en quién hemos creído. ¿En quién ha creído usted? Yo he creído en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Vino al mundo, murió por mis pecados, el Padre lo resucitó y él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Porque muchas personas son como las olas del mar, que se llevan por el viento. Entonces, hay mucha denominación, mucha secta de error que viene y nos ataca y trata de confundirnos. El espíritu de error, pero nos vamos a dejar confundir. No, para eso está el Espíritu Santo, hermano. Yo una vez se me metió un pentecostal y me mostraba en la Biblia y todo. Y no, hermano, no hablemos más porque Totalmente errado, no lo si reciba. usted no cree sino en el Señor Jesucristo, entonces usted No. ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Amén. Y volvía a insistir, y no, Ahí no hay tal, hermano. Nada más es como, no me voy a meter duda a usted porque yo ya sé quién creo, Padre y Espíritu. Amén. Sí, esa es la realidad. La santa hermano. deidad. Esa es la realidad. Entonces no podemos dejarnos confundir, que Dios nos guarde y el Espíritu Santo nos ayude, hermano. Por eso no debemos recibir en nuestros hogares ninguna secta de error que toque nuestra puerta. Tocan los testigos de Jehová. Y si llega, por ejemplo, que llegue una sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo decirle, bueno, ya me compré con el movimiento. No pierda el tiempo conmigo, hermano. Yo ya conozco de Dios, yo soy creyente. Siga la siguiente vivienda. Vaya, evangelice a otra persona. Yo ya conozco de Dios. Esa es la manera de darle la respuesta. Un Sí. compañero mío del colegio que le es testigo de Jehová se dio cuenta que él me bautizó y me iba a hablar y yo, ¿tú eres testigo de Jehová? ¿Tú has visto a Dios? Me dijo, no. Entonces, ¿cómo piensas llegar a Dios si no te llega a Él sino por medio de mí? Hermano Gonzalo, se me quedó callado. Pero realmente no se trata de eso, sino de pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poderle hablar a la persona y que la persona entienda lo que nosotros le hablamos, ¿cierto? Y es que él me quería dar como con esa prepotencia, no, espérate un momento. Ellos siempre tienen esa falencia. Entonces vamos a un cuarto punto de la iglesia de Cristo y es la obra de la iglesia. ¿Ven? Cuando hablamos de la obra de la iglesia, estamos hablando de qué? De el enfoque en cuanto al trabajo, amados hermanos. ¿Ven? El trabajo de la iglesia. ¿Para qué Cristo creó la iglesia? ¿Para qué la dejó acá en la tierra? ¿Para qué? Extender el Evangelio. Ven, entonces de eso se trata. Primero, predicar el Evangelio a toda criatura.
Vamos a Mateo, Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ven? Es una promesa, amados hermanos, que tenemos que recordar todos los días. Dios está conmigo hoy. Dios estuvo conmigo ayer. Dios va a estar conmigo mañana. Todos los días. Todos los días. ¿Amén? Eso dice aquí. Y en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Lo mismo que ser injertado. Entonces, estamos hablando de nosotros como linaje escogido, como real sacerdocio. Que antes venía solamente para los israelitas, pero ahora se extendió para todos los que vivimos en La gracia de Dios es para todo ser humano. Amén. Antes estaba el pueblo de Israel, El pueblo de Dios se llama. pero a partir de Cristo nos damos cuenta que la salvación es que es común para todos los seres humanos. Todos los seres humanos pueden alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Ven? O sea que con el tiempo de Moisés que no era para todos, en el Antiguo Testamento. El Señor obraba de acuerdo a todos los ritos y a todas las ceremonias y a todo lo que había establecido según la ley. ¿Ven? Por eso el pueblo escogido de Dios era el pueblo de ¿qué? Israel. De Israel. Amén. Pero ya en Cristo ya somos nosotros todos los seres humanos. Ya dice el Señor a través del apóstol Pedro, ya no hay exita, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y en el que creamos, en él todos somos santos. Amén. Necesitamos creer, pero necesitamos creer bajo la convicción, bajo la premisa de que debe haber un cambio en nuestra vida. Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Proveer un medio de adoración y culto. Mire el punto B. El punto A, predicar el Evangelio. Estamos hablando de las obras, la obra de la iglesia. Ahora el punto B, proveer un medio de adoración y culto. ¿Nosotros lo tenemos? Sí, gracias al Señor tenemos este lugar. Proveer un medio de adoración y culto. Un lugar como este, donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, podamos reunir y podamos adorar y hacer culto. ¿Para quién? ¿Para el vecino? No. Para Dios. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 5, 19. Lo tengo. Amén. Y dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Solo que
Señor nos habla acerca de andar como hijos de luz. Y en medio del culto, en medio de la iglesia, eso es lo que venimos a hacer, a adorar y a alabar a Dios, ¿cierto? Hacerle culto a Él. Colosenses 3:16 y 1 Corintios 14:16. Colosenses 3:16 y 1 Corintios 14:16. La palabra de Cristo mure, Colosenses 3:16, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. Amén. En 1 Corintios 14:16 dice, porque si bendicéis solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de ese creyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que han hecho. Ya lo leímos, hermano. Y viene otra obra de la iglesia: sostener normas altas de moral y santidad. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Dónde está eso? Vayamos allí al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Amén. ¿Qué dice? 5, 13, 16, 16. Sí. 13, 16, lo tengo. Sí. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Y dice el versículo 14, dice, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa es la manera, amados hermanos, como vemos nosotros, plasmadas las obras de la iglesia para la honra y la gloria de Dios. Amén. Predicar el Evangelio, proveer un medio de oración y culto y dar testimonio. Dar testimonio. Amén. Al mundo. Y ya viene este quinto punto. Estamos en el quinto punto, el sostenimiento financiero de la iglesia. Amén. El sostenimiento financiero de la iglesia. Aunque la salvación del alma y todas las bendiciones divinas se obtienen sin dinero, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice Mateo, capítulo 10. A ver qué dice Mateo, capítulo 10, ¿sí? Versículo 8. Versículo 8. Lo tengo. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. La misión de los 12. ¿Qué significa eso? Lo que dice aquí el Señor, que así como nosotros hemos recibido bendición de Dios, nosotros también demos bendición a otros a través de enseñarles la palabra, a través de llevarles la palabra, de visitar, pero también a través del sostenimiento de la iglesia, porque la iglesia no la sostiene, aleluya, el Estado, ¿cierto? Perdón, salud. no la sostiene el gobierno, la sostiene
la misma iglesia. ¿Amén? Esa es la manera como avanza la obra del Señor. Entonces, por eso aquí dice, sin embargo, se necesitan fondos para sufragar los gastos que ocasiona la obra de la iglesia y el ministerio. Amén. Miremos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice? Ni de alforja para el camino, o sea, que no se provea de oro, ni plata, ni cobre en vuestros sitios, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento. El apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, allá en 1 Corintios, él dice que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Y también dice, el que predica la palabra, o el que predica el evangelio, que viva el evangelio. Amén. Eso dice la Biblia. Eso no lo inventamos nosotros. Entonces, aquí dice claramente esto en Mateo capítulo 10, versículo 10. Y aquí en 1 Corintios 9, 14 está la defensa que hace el apóstol Pablo ante la iglesia. Amén. Allí en Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Ve? O sea que no es ningún pecado que un hombre o que una mujer, aleluya, que predique el evangelio, viva del evangelio. Los llamados, sí, hermano. Yo oí algo que es muy cierto, y decía alguien pues también que sabe la palabra, decía, ¿cómo es posible que la gente del mundo alabe que un narcotraficante, un malandro tenga su casa, su automóvil, sus bienes? Amén. Y que alguien que comparte el amor de Dios no los tenga? Amén. Los llamados a sostener la obra de la iglesia son sus miembros. ¿Lo entendemos? Amén. Los llamados a sostener la obra de la iglesia son sus miembros. Es deber sagrado del cristiano cumplir con el plan de Dios, con el plan que Dios ha ordenado desde el principio. Esto es los diezmos, o sea, la 10ª de todas nuestras ganancias. Eso es el diezmo. Amén. Los llamados en la iglesia son los miembros. Amén. Son sus miembros. Los llamados a sostener la obra de la iglesia son sus miembros. Mucho antes de la ley de Moisés, los patriarcas pagaron sus diezmos para el sostén del culto a Dios. Amén. Entonces miramos allá el caso de Melquisedec, que se encontró con Abraham y le dio los diezmos a Abraham. Amén. Más tarde la práctica del diezmo, Génesis 14, 18 al 20 y 28 al 22. 28-22. Más tarde, la práctica del diezmo fue incorporada en la ley de Moisés, Levítico 27, 30 al 34 y Números 18, del 21 al 26. El cumplimiento de esto era tan importante que Dios pronunció bendiciones especiales para los fieles y maldiciones terribles para los infieles. Amén. Es un texto muy conocido por todos nosotros y está aquí en Malaquías capítulo 10, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Está hablando Malaquías, el profeta Malaquías al pueblo sobre el pago de los diezmos. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es una bolsita que pasan los sugieres, con las cuales llegan y recogen las ofrendas y los diezmos. ¿Amén? Dice el Señor aquí, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, dice el Señor, en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, hablamos aquí de los diezmos. El sostenimiento financiero de la iglesia se hace a través de los diezmos y las ofrendas. Por último, en el Nuevo Testamento es ratificada la práctica del diezmo. Refiriéndose al diezmo, el Señor Jesucristo dijo, esto era menester hacer, en Mateo 23, refiriéndose a lo mismo. También el apóstol Pablo escribió, así también ordenó el Señor. Lo acabamos de leer ahí en el texto de 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. También el Señor promete bendiciones a los que son fieles en el pago de los diezmos. Miremos aquí el Nuevo Testamento, porque hay personas que dicen, no, eso aplicaba solamente para la ley, ya para el Nuevo Testamento eso no aplica, pero vemos cómo aquí sigue, aleluya, el Señor hablando a través del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice la Escritura, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7, cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, no con tristeza, ¿cierto? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aleluya. Hasta el verso 13, dice aquí. Amén. Entonces, esto es, porque la administración de este servicio, verso 12, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Verso 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. El diezmo no es una dádiva, es una deuda, de acuerdo a lo que leímos allí en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Como un mandato de Dios. Amén. Además del pago de los diezmos, están las ofrendas voluntarias. Éxodo 25, 2, Primera de Crónicas 29, 9. Y miremos aquí Lucas 6, 38 y Hechos 11, 29. Leamos aquí el Nuevo Testamento. Hechos 11, 29 y Lucas 6, 38. Amén. Hechos 11, 29. Hechos 11, 29. Entonces los discípulos, ¿sí lo encontraron? Amén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amén. Fue una ofrenda que se recogió para llevarle a los hermanos. Amén. Y Lucas 6:38, ¿qué dice? Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro corazón, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Amén. Y Segunda de Corintios, capítulo 8, también, Capítulo 8, versículo.
versículo 1 al 7. Dice así, la ofrenda para los hombres. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos gracias el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, amén, y luego a nosotros por voluntad de Dios. Amén. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para que con nosotros abundad también en esta gracia. Amén. Amén. No hablo. No, hasta ahí, hermano, gracias. Amén. Ahí dice aquí la enseñanza, hay muchos creyentes que les gusta estar de iglesia en iglesia. ¿Por qué lo hacen? Es muy bueno. ¿Por qué lo hacen? Porque en una parte les piden diezmo y en otra no les piden. Porque no quieren hacerse miembros de ninguna iglesia, porque no quieren comprometerse con Dios y su obra. Entonces por eso se la pasan de iglesia en iglesia. Amén. Y así no tienen compromiso. Buscando la que mejor se acomode. Y así no adquieren compromiso con nadie, pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. Dios quiere que nosotros lleguemos y nos ubiquemos en una iglesia y nos afiancemos ahí, le conozcamos a Él, asistamos al culto, participemos, amén, y nos hagamos miembros de la iglesia en plena comunión, amén, precisamente aprendiendo de esta palabra para mirar en el lugar donde estamos, ven, como dice el apóstol Juan, y estamos en el verdadero, amén, en Jesucristo. Él dice que hay muchos creyentes en tránsito, se vuelven turistas que no quieren hacerse miembros de ninguna iglesia. Las visitan todas, desean disfrutar de todos los privilegios de todas las iglesias, desean que les den hasta parte, ¿no? Donde quiera que van, pero no quieren asumir las responsabilidades de ayudar a sostener la iglesia del Señor. Amén. Eso es, amados hermanos, lo que dice esta lección. Y ya la terminamos ahí. Pero eso es, básicamente, regáleme la hora, por favor. Son las 8:17. Amén. Entonces eso es lo que el Señor no quiere con cada uno de nosotros. El Señor quiere es que verdaderamente nosotros como creyentes, como personas, como hijos de Dios, pues busquemos un lugar y nos quedemos en ese lugar para alabarle, para bendecirle y también para oír de su palabra y aprender de ella. Esa es la manera como sucedió con mi vida. Andando uno de iglesia, ¿cuándo crees? No hay estabilidad espiritual, hermano. No hay estabilidad espiritual. De esta misma iglesia a otra, pero esta misma. Amén. Pero no cambiando de. Pero no, eso no da estabilidad. Mucha gente se desubica, mucha gente se desestabiliza espiritualmente. ¿Por qué? Porque en una iglesia le dicen una cosa, pero va a otra y le dicen otra diferente. Amén. Entonces no hay concordancia. Y no va mirando a ellos, no va mirando al pastor y el pastor comete una falla y una. Amén. Y entonces no podemos estar mirando al hombre, sino tenemos que estar mirando a Cristo. Vamos a comenzar la lección número 3. Amén. Esta lección también es bonita. Y esta lección habla acerca de la Biblia. Tiene por título la Biblia. ¿Qué es la Biblia, hermano?
¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la biografía de Dios. Eso es la Biblia. Amén. La Biblia para mí también es un manual en el que Dios nos enseña cómo debemos de vivir. Entonces la lección 3 es cierta. La Biblia, la lección 3 es la Biblia. La Biblia. Tiene por título la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por medio de la cual Dios se comunica con su pueblo. ¿Amén? ¿Por qué? Hablábamos nosotros de las biografías en la clase pasada. ¿De qué manera nosotros podemos conocer a una persona? Sino solamente a través de una biografía. Nosotros queremos conocer a una persona que puede ser que ya haya fallecido, pero que haya sido un personaje, Simón Bolívar. No conocía a Simón Bolívar, pero voy a buscar la biografía y voy a leer a ver quién era Simón Bolívar. Ah, es que le dicen el libertador. Ah, es que le dicen el padre de la patria. Ah, es que libertó a Venezuela de la esclavitud española. Ah, es que también libertó a Colombia. Ah, es que mire, libertó también a Ecuador. Ah, y a Perú también. Y llegó hasta Bolivia y formó la Gran Colombia, y etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a conocer la persona. ¿Ven? ¿De qué manera nosotros conocemos a Dios? Les hablaba yo también en la clase pasada. Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Porque la Biblia para mí siempre, lo he considerado, es la biografía de Dios. Es la biografía de Dios. Ahí encuentro yo quién es Dios. Quién es Dios para el mundo. Quién es Dios para vivir. ¿Qué significa Dios? ¿Cómo obra? ¿Cómo se mueve? ¿Cierto? Y la importancia de buscar a Dios, de conocerle, porque yo quiero, usted quiere, las personas quieren alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero entonces hay muchos caminos, lo que hablamos ahorita, hermano. Entonces, inclusive hay un libro que se titula así, ¿Cuál camino?, de Luis Aguirre. Es un libro muy interesante, muy bonito. Yo lo leí, lo estudié en una época y enseñé sobre ese libro. Pero, ¿cuál es el camino? Hay muchos caminos que conducen al cielo. No, hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. No hay más caminos. No es María, no es Mao Zedong, no es la puerta de San Pedro. Ninguno de las personas que nosotros escuchamos, que oímos, que Joseph Smith para los mormones, o que Charles Russell para los testigos de Jehová, o Saverio para los unicitarios, o Arriano también para los unicitarios, etcétera, etcétera. No es sino solamente una sola persona, y es la persona del Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Amén. Y solo a través de Jesucristo el ser humano puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, es por medio de la Biblia que Dios se comunica con su pueblo. Podemos leer segunda de Pedro 1, 20 y 21. Leemos segunda de Timoteo 3, 16 también. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Lo tenemos. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, amén, para instruir en justicia. Amén. A fin de que que el hombre de de Dios sea preparado para toda buena obra. Amén. Es la manera, amados hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia. La Biblia es la que nos prepara, nos capacita. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo.
Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros poder leer y poder entender lo que leemos. ¿Qué otro texto dijimos? Segunda de Pedro 1, 20 y 21, ¿lo tenemos? ¿No lo busco? Busquémoslo y lo leemos, hermano, y me hagan favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Sí. Tan amable y lo leemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Sí? 20 y 21. Sí, amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. ¿Sí? Ahí está por el Espíritu Santo. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Hay más escritura para inspirar hoy en día? No. No puede haber. Ya la regla que se utilizó para tener los 66 libros que tenemos ya se cerró. Ya el canon se dio. Ya no hay más libros que añadirle ni quitarle a esta palabra. 39 libros en el Nuevo Testamento, 27 libros en el Antiguo Testamento, 39 y 27 en el Nuevo Testamento. En total, 66 libros. No hay más. Pero hay otros que le agregaron otros libros. Hay otros libros que se denominan los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. No son libros que forman parte de la Sagrada Escritura porque no fueron inspirados por Dios. Son libros que hablan de historia. Historia. Amén. Eso no debemos leerlo. Entonces, no se pueden leer. Yo de hecho he leído algunos para estudiar. Pero tienen que estar preparados porque se Pero- confundir. Pero no, esos libros no están dentro de las escrituras. Amén. Amén. Entonces ahí lo tenemos que tener claro. Juan 5:39 dice escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar las escrituras? Atesorar. Es indagar, es buscar, es preguntar, es ir al texto bíblico y averiguar qué es lo que me quiere decir Dios a través de esa palabra. ¿Ven? Es indagar. Eso es escudriñar, es buscar. Y Decían dice aquí, antiguamente no comer entero. eso. Y aquí, o como los hermanos de la iglesia de Berea, que escuchaban la palabra y llegaban a las casas a buscar esa palabra que habían oído en la Biblia. A ver si era verdad o no lo que les estaban hablando y predicando. ¿Ven? Las personas de Eso. Entonces, por eso es tan importante venir a la clase de doctrina, pero traer la Biblia. Leerla. Eso es lo que hacemos. Leerla. Amén. Para corroborar que efectivamente estamos hablando conforme a la Escritura. Escudriñar la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ¿ellas quién? las escrituras. Las Escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es de mí? Jesucristo. Señor Jesucristo. Estas palabras las está hablando el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él nos invita a nosotros y nos dice a través de esta palabra, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas, en estas Escrituras, tenemos la vida eterna. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Claro que sí tenemos la vida eterna. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las Escrituras, dan testimonio de quién? De mí, dice el Señor Jesucristo. Ellas, la Biblia, da testimonio de mí, da testimonio de mi Padre, da testimonio del Espíritu Santo,
da testimonio, aleluya, de que Dios es un Dios real. Amén. Amén. Entonces, por eso es tan importante leer la Biblia y creer en lo que leemos, no ponerlo en duda. Amén. Porque si lo ponemos en duda, de nada vale que leamos. Que leamos y no la creemos. Amén. Hay que leerla y también creerla. Y la regla infalible, dice aquí la enseñanza de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo, la Biblia. Nos ayuda en esa guía con toda seguridad al cielo. Salmo capítulo 119, versículo 11 y el versículo 105, ¿qué dice? Salmo 119, ¿qué? 119, versículo 11 y versículo 105. Leamos Juan 5, 24. 119, 11. 119, 11 y 105. también el versículo 105. ¿Y cuál otra cita bíblica? Juan 5, 24. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti. Amén. Hermosa esa palabra. Y el versículo 105 me decía, hermano. Y el versículo 105. Dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. a mi camino. Amén. También un versículo muy hermoso, ¿cierto? Tremendo. Juan 5:24. Juan 5, 24, lo podemos leer, hermanos, si no es todo. Eso. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Está bien, gracias, hermano. Y les leo Juan 20, 31. El propósito del libro. ¿De cuál libro? La Biblia. Del libro, aleluya, como está escrito. Dice aquí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Él está hablando de este evangelio tan hermoso, porque este evangelio de Juan es el evangelio que muestra la evidencia de que Jesucristo es Dios. Leas el evangelio de Juan completo, hermano. Se lo recomiendo. El verbo se Ven, el verbo se hizo carne. En el principio era la palabra. La palabra es el logos. Y el logos era Dios. Y el logos era con Dios. Ese es. Logos es la palabra. Porque eso era lo que era Jesucristo. Allá en el Génesis. La Biblia dice, y dijo Dios, hágase la luz. Esa palabra es Cristo. Hágase la luz. Cristo también fue creador. Amén. Ahí estaba la trina deidad de Dios creando todo lo que usted lee en el capítulo 1 del Génesis. Ellos ya estaban, sino que después vino en mi cuerpo. Ya después el Padre envió al Hijo para que el Hijo se humanara y llegara al vientre de María, una mujer pura, santa, escogida por Dios. Y vino, dice la Escritura, el Espíritu Santo y se posó sobre ella y María quedó embarazada. Por eso la Biblia enseña que Jesucristo es Dios, porque ese ser que nació de María no fue engendrado por carne ni por sangre, sino por obra del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Entendemos eso? No tuvo nada que ver ningún hombre, sino directamente Dios, Dios Padre. Se posó sobre María con su Espíritu Santo, depositó en su vientre al Hijo y el Hijo se encarnó, se humanó y empezó a crecer como crece cualquier niño. 9 meses, y a los 9 meses nació. Amén. Muchos versículos de la Biblia dicen que Jesús estuvo aquí, hizo milagros y dice, pero sin pecado. ¿Por qué el Señor Jesucristo no pecó? Porque era hijo de Dios.
santo. porque es el Hijo de Dios, porque es Dios y Dios no puede pecar, porque un atributo de Dios es la impecabilidad. Y ¿Entendemos? ahí viene la palabra impecable. Yo no puedo pecar, La porque misma, no está. la misma santidad no puede. En Dios está el no pecar. Eso forma parte de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Amén? Por eso Dios no peca, el Hijo no peca y el Espíritu Santo tampoco. ¿Amén? Tenemos aquí, a la Biblia no se le puede quitar ni añadir. Primera de Pedro 1:25 y Apocalipsis 22, 18 y 19. Lo leemos, por favor. Apocalipsis 22. 22, 18 y 19. Primera de Pedro 1:25. ¿Qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Apocalipsis capítulo 22. ¿sí? Dice, sí, el Señor dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y le irá a la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Gracias, hermano. La nueva vida que ha recibido el cristiano necesita ser alimentada. ¿Y ese alimento cuál es? ¿Cuál es el alimento de nosotros los creyentes? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Amén? La Biblia, la palabra de Dios. Mateo 4:4. ¿Quién lo puede leer, por favor? El cristiano debe leer la Biblia para ser sabio, debe creerla para ser salvo y debe practicarla para ser santo. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. Ahí mismo está, aleluya, la experiencia del Señor Jesucristo tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? Lo leemos, 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. La Biblia es comparada con una espada a nivel de las Escrituras. ¿Sí? La Biblia es comparada con una espada. ¿De dónde Amén. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de los tuétanos. Amén. Eso es la Biblia. ¿Y qué más podemos decir? La Biblia nos enseña cómo vivir. Ya lo leímos, Salmo 105, 119, 105. Y leamos este versículo, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Lo tengo. Sí, Dice, no veis, capítulo 1 dice, 22 al 25. capítulo 1 de Santiago, versículo 22 hacedores de la al palabra, 25. pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, En la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. amén.
está, hermanos? Regálenme la hora, por favor. Sí, Señor, son las 8:38. Amén. Dejemos hasta acá, amados hermanos. Vamos a estar de pie y continuamos con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Amén. Oremos entonces al Señor y démosle gracias, hermanos, por darnos esta oportunidad en esta noche. Pongámonos de pie. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta hora te presentamos, Dios mío, de una manera especial todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Dios mío, Rey, por darnos este privilegio, Señor, esta oportunidad de estar en tu casa, Dios mío, para atender, Padre celestial, a estas enseñanzas de tu palabra, Dios del cielo. Permite que mis hermanos sean capacitados, sean preparados, Dios mío, para bautizarse, Dios mío, para aprender de tu palabra, para ir a las aguas, para, Dios mío, Señor, seguir adelante en este camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, Padre celestial. Obra de una manera especial en cada uno de ellos, ayúdanos, Dios mío, Señor, y bendíceles su vida espiritual y su vida física cada día que pase, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por mi vida, gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, y nos sigas bendiciendo, Padre celestial, para llevar a cabo este propósito, Dios mío, Señor, en tu obra, Padre celestial, con cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, de una manera especial, que nos lleves en paz, en seguridad, nos guardes, nos protejas y nos cubras con tu mano poderosa de todo mal y de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermano. Podemos saludarnos en el amor del Señor. Ya tuve, te quería contar eso el miércoles pasado.